lo que vamos a analizar es la importancia de la independencia, de la soberanía de las naciones en este contexto de mucha incertidumbre, de muchos cambios, que es en un proceso de pandemia que aún no sabemos cómo va a terminar. Pues bien, en el siguiente bloque vamos a tener la entrevista con Bárbara Potter y el proceso de independencia y la importancia de la independencia en el contexto de pandemia. Bueno, acompáñenos, enseguida volvemos. Bueno, estamos de vuelta en un nuevo bloque de nuestro espacio Prospectiva, ya con la entrevista que habíamos anunciado. Nos acompaña la profesora Bárbara Potter desde Alemania. Profesor Fretes, como dijimos, en este espacio queremos hacer un análisis crítico de nuestra independencia. Hemos pasado, ¿verdad?, en fin de semana en tiempos de recordación de nuestra historia, pero ¿por qué no también aprovechar con la profesora Bárbara para hablar de otros temas que tienen que ver con nación, mujer, democracia, ¿por qué no, verdad? Profesor Fretes, iniciamos. Muchas gracias, Bárbara, por acompañarnos hoy en este nuevo programa de Prospectiva. En esta semana celebramos la independencia del Paraguay y queríamos salir de la tradicional discusión sobre los acontecimientos históricos de aquel momento y poder proyectar la idea de nación, de independencia en el espacio contemporáneo. Y es por eso que la primera pregunta que le queremos plantear es ¿cuál es la diferencia que existe entre nación y Estado? Bueno, primero, buenas tardes y gracias por la invitación. Es un honor mío estar con ustedes en este nuevo formato. Hablando del Estado y de la nación, creo que es siempre importante distinguir las dos instituciones, porque muchas veces la gente suele pensar que el Estado es la nación y viceversa. El Estado es, digamos, el gobierno, es una institución formal que establece una constitución, las reglas con el cual se comporta la sociedad, pero la nación está conformado por, digamos, todo el pueblo, por el soberano, que son las personas que también dan legitimidad al Estado. Es una diferencia que recién surgió con la independencia, con la Ilustración, cuando ya no era el monarca instituido por Dios, que era legitimado de por sí, sino se distinguía entre el pueblo soberano y el gobierno, y que el pueblo tenía que legitimar el gobierno. Así que la nación, digamos, un poco simple, es el pueblo, que también es un grupo que siente cierta unidad y solidaridad entre ellos y que son el soberano que después legitima y establece el gobierno, en el mejor de los casos legítimo, que obedece la voluntad de este pueblo soberano. Nosotros consideramos el contexto actual de la pandemia, estas ideas de pueblo soberano, de Estado independiente, ¿tienen algún significado? ¿Tienen alguna validez en este entorno de incertezas que vive el mundo? Sí, tiene mucho, en realidad, porque, digamos, el Estado establece las reglas según las cuales nos tenemos que comportar, que usar máscaras, que quedarnos en casa, de no hacer esto, y también regula todo el sistema sanitario. Pero si la nación, es decir, los soberanos, los individuos que conforman el pueblo, no obedecen estas reglas, no funcionan. Entonces, es una relación ambigua entre el gobierno que pone las reglas, pero si no van conforme con lo que también piensa el pueblo, si no se comporta de esta forma, también de una forma solidaria con los otros, por ejemplo, para no contagiar,
no funciona. Entonces, creo que aquí también se ven las dos funciones de la nación, de la sociedad y del gobierno. Profesora, estamos en un tiempo de pandemia. Ustedes en Europa lo han vivido también, así como gran parte, ¿verdad?, de Latinoamérica. Pero este virus, profesor Freites, no distinguió fronteras. Es decir, se atrevió a cruzar todas nuestras fronteras. Entonces, hoy día, ¿qué sentido le damos a la independencia de nuestros países? ¿Qué sentido tiene la soberanía en este contexto de globalización de la enfermedad, por decir algo? ¿Cómo usted lo analiza, profesor? Creo que precisamente la pandemia nos ha hecho pensar sobre temas como dependencia, fronteras, dependencia e independencia a la vez. Porque precisamente el virus no le interesan fronteras, ni le interesan quién depende de quién, sino se busca su camino. Pero tenemos que reaccionar. Y la reacción frente a este virus es diferente según las circunstancias, las medidas sanitarias, la cultura de un pueblo. Y allí creo que la independencia tiene alguna función, alguna importancia, porque entonces cada país puede y debe buscar sus reglas y establecer sus propias reglas. Porque, por un lado, la pandemia es global, pero no podemos hacer un régimen global contra la pandemia, porque en cada región es diferente, ¿no? Y por eso la independencia, por un lado, es un valor, porque nos permite regirnos según nuestras reglas, pero no es absoluta. Y creo que eso también hemos visto, que a veces solemos poner la independencia como un valor absoluto, que es, a veces históricamente también piensan en el valor independencia o muerte del doctor Francia, y allí se ve que la independencia no es todo, porque necesitamos la colaboración y hay problemas que no se pueden solucionar solamente en un país, como esta pandemia, ¿no? Y solamente logramos de alguna forma solucionarlo si colaboramos con otros. Así que independencia es importante, pero no es absoluto, sino necesitamos las dos cosas. También colaboración a nivel internacional.